Las redes neuronales recurrentes, por ser modelos de secuencias, una vez entrenados pueden ser utilizados también como generador de secuencias. Actualmente existen otro tipo de arquitecturas de redes que son muy utilizadas para la generación de datos, conocidas como GANs o redes adversariales generativas, que se utilizan también para generar secuencias. Sin embargo, la generación de secuencias a partir de redes neuronales recurrentes es muy sencilla, mucho más sencilla de hacer que utilizando redes de tipo GAN. Para ver un ejemplo, lo que podemos utilizar es un tipo de red neuronal recurrente, cualquiera de ellas, por ejemplo, una LSTM, y vamos a utilizarla de la siguiente manera. En este caso, en este diagrama estamos asumiendo que la red neuronal ya fue entrenada. Entonces tenemos una red neuronal en la que sus parámetros ya han sido ajustados. Lo que hacemos entonces es entregarle a la red una semilla y utilizamos esa semilla para realizar una predicción. Con el valor a la salida, con el valor que nos devuelve la red a la salida, lo utilizamos como entrada para el siguiente momento del tiempo. Y le pedimos a la red que nos devuelva entonces una salida para esa entrada y lo utilizamos nuevamente como entrada para el siguiente tiempo. De esa manera, entonces, la secuencia que va a generar es la secuencia de salida de cada uno de los momentos en los que yo he propagado, digamos, la red. Para ver un ejemplo, vamos a utilizar entonces un texto, específicamente vamos a utilizar en este caso un texto bíblico. La razón fundamental es porque en el caso de la Biblia la redacción es muy particular, entonces vamos a ver que la red entrenada a partir de este texto nos va a generar textos que tienen una estructura muy parecida y que intenta seguir, digamos, el mismo tipo de lenguaje. Vamos a utilizar una versión de la Biblia que se llama del King James Bible, que es una versión de la Biblia del siglo XVI que está disponible dentro del corpus de NLTK. Entonces aquí tenemos simplemente para que vean entonces un parágrafo de la Biblia, en este caso pues es un parágrafo del Génesis, pero un elemento particular que vamos a utilizar en este caso es que en lugar de utilizar como unidad básica las palabras, vamos a utilizar como unidad básica los caracteres. De esa manera, entonces, lo que le vamos a pedir a la red es que la red genere sus propias palabras. Eso significa, por ejemplo, que podría generar palabras que no existen en el lenguaje. Entonces, en este caso, hacemos la tokenización y vamos a ver entonces que nuestro diccionario no va a contener palabras, sino que va a contener caracteres. En este caso vamos a tener 74 posibles, 75 posibles caracteres en nuestro vocabulario. Entonces vamos a realizar entonces el particionamiento de las secuencias. Para poder hacer el entrenamiento vamos a utilizar secuencias de longitud 60, es decir, vamos a tomar el texto y lo vamos a partir en tramos de longitud 60 para poder hacer el entrenamiento de la red utilizando pues múltiples subsecuencias de todo el texto que estamos utilizando. Vamos a utilizar una red neuronal muy sencilla, simplemente entonces una red neuronal con una capa de tipo LSTM y una capa densa a la salida. La salida, este problema es un problema de clasificación, entonces la salida debe tener tantos valores como caracteres tengamos nosotros en nuestro diccionario. La idea es que tengamos a la entrada un carácter y la red entonces nos diga con qué probabilidad deberíamos utilizar el siguiente carácter. Es decir, le vamos a entregar un carácter y le vamos a pedir a la red que nos prediga el siguiente. Y lo que vamos a hacer entonces es utilizar ese valor siguiente, que va a ser un carácter, como entrada para el siguiente tiempo. Aquí podemos ver entonces cuál es el tamaño de la base de datos que vamos a utilizar. Hacemos un entrenamiento de la red y hacemos una validación tal como les dije yo hace un momento. Tomamos una semilla. La semilla es esta frase y a partir de esta frase vamos a utilizar, vamos a ver qué es lo que nos produce la red. Un elemento muy importante que ustedes pueden observar aquí es que la red empieza a
utilizar siempre al comienzo de las frases un número que corresponde a la manera en la que la Biblia está escrita, ¿cierto? Que está escrita por versículos, entonces siempre comienza con un valor. En este caso los números no son consecutivos, no tienen todavía esa lógica, pero él empieza a entender que siempre, pues, que en muchos casos comienza con con un número, ¿cierto? Por otro lado, empieza a intentar reproducir algunos de los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Entonces no corresponden exactamente a esos nombres, pero vemos, por ejemplo, que aparece Yaeae, Yadlab, muy parecidos al tipo de nombres que se ven en la Biblia. Sin embargo, este texto pues todavía es un texto que no parece, no está muy relacionado. Entonces aquí hay varios elementos que podemos mejorar. En el primer caso, lo que podemos utilizar es, en lugar de utilizar solamente el valor de predicción del siguiente carácter como el valor del carácter de mayor probabilidad de acuerdo a la salida de la red, lo que podemos hacer es utilizar la salida de la red como una distribución de probabilidad multinomial y muestrear a partir de allí. Es decir, eso nos va a dar un poquito más de variedad sobre los caracteres que utiliza la red, porque es muy posible que la red se quede estancada de pronto en loops y siempre me entregue más o menos los mismos caracteres. Entonces, utilizando no el más probable, sino muestreando a partir de la distribución que me define la salida de la red, yo puedo darle un poquito más de variedad, ¿cierto? Eso lo voy a hacer en este caso, definiendo esta función, y voy a utilizar las predicciones, que son probabilidades, para muestrear a partir de allí, ¿cierto? Aquí pueden ver cómo utilizo la distribución multinomial para hacer muestreos de esa distribución a partir de a partir de las probabilidades definidas por la red en cada momento del tiempo. Y lo otro que voy a hacer es aumentar un poquito más la cantidad de datos que utilizamos y complejizar un poquito más el modelo. Entonces voy a utilizar un modelo de dos capas, en este caso dos capas recurrentes, voy a entrenarlo con un poquito más de datos. Para poder entrenar ese modelo con más datos, entonces voy a definir aquí un data generator para poder manejar mejor los datos. No vaya a ser que me quede sin memoria en la GPU, en este caso, cuando estoy entrenando el modelo. Y nuevamente vuelvo a hacer el entrenamiento del modelo. Aquí pueden ver más o menos cuánto se tarda cada una de las iteraciones. En este caso el proceso, digamos, es un poco más demorado. Y como ya les había explicado antes, yo puedo, para poder hacer, digamos, la validación de un modelo que fue entrenado utilizando un train on batch, por ejemplo, con un con un tamaño de batch diferente, y yo quiero validarlo con un batch solamente de uno. Entonces lo que hago es definir un nuevo modelo exactamente igual que el anterior, con un valor de batch de uno, y ya este modelo lo voy a poder validar solamente con una frase, que en este caso será la semilla, para poder utilizar esa semilla para empezar a generar caracteres y ir utilizándolos posteriormente como entradas. Entonces aquí vemos el resultado. Vemos que en este caso, bueno, esta fue la semilla, esta es la semilla que utilizamos, y de ahí en adelante este es el texto generado por el modelo. Pueden ver, por ejemplo, que en este caso ya el modelo, aunque se inventa algunas palabras que no son del idioma inglés, muchas de las palabras ya son correctas, ¿cierto? Entonces, es decir, él va aprendiendo de alguna manera un modelo del lenguaje, ¿cierto? No es explícitamente un modelo de lenguaje, porque el modelo de lenguaje realmente se hace a partir de palabras para que él identifique, pues en este caso, la posición de verbos, de adjetivos y ese tipo de cosas. Pero en este caso, lo que sí podemos ver es que comprende o digamos define los parámetros correctamente para crear palabras que tienen sentido o que hacen parte del lenguaje, y evita ya palabras, cada vez más palabras que no tienen sentido. Nuevamente va profundizando entonces el proceso de creación de frases, donde la frase siempre comienza con un número, y entonces vemos, por ejemplo, que en este caso entonces la red puede generar datos siguiendo la misma estructura de los datos con los que ella fue entrenada.